¿Qué tal, amigos y hermanos? Tengan de parte del Señor las más ricas bendiciones. Hoy es un día especial, su programa Día a Día. Hay días en los cuales tenemos bendiciones, días que tenemos pruebas y dificultades, pero lo más especial es que cada día debemos de dar gracias al Señor. Y es por eso que les voy a invitar a orar. Simplemente para dar gracias, porque el Señor nos ha concedido esta vida maravillosa en la cual podemos dialogar con Dios a través de la Escritura, a través de la oración y también con cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Les invito a cada uno de ustedes a orar. Amantísimo Padre Celestial, vamos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a darte gracias. Gracias porque nos has concedido la vida. Gracias porque tú has estado con nosotros, a pesar de las pruebas y dificultades, pero decimos a pesar, sabiendo, Dios mío, que toda prueba nos beneficia. Que después de la prueba viene la bendición y deducimos y sacamos conclusiones que la prueba fue tan elemental para nuestra vida porque hemos aprendido, hemos tenido comunicación contigo y cada prueba también nos enaltece para ir cada día a tener la dependencia de ti. Por eso te agradecemos por lo que nos has concedido y también por lo que vendrá de acuerdo a tu voluntad. Y estamos alegres porque estamos en familia, estamos con trabajo, estamos predicando el Evangelio. Gracias por el ministerio. Gracias, oh Dios mío, por la Iglesia de Cristo y por este medio de comunicación en donde podemos desarrollar un mensaje, una información, un comentario de lo que Dios está haciendo entre cada uno de nosotros. Así que te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso. Recuerde que estamos en el 15.1 Televisión, nuestro canal de televisión, el que les está entregando a través de los distintos programas que usted está viendo y ha visto, la bendición de parte del Señor. Todos concluimos en un punto central, dándole la gloria a Dios. Por eso decía anteriormente que cada día tiene su afán. Hoy día quizás ya se encuentra en el trabajo, otros estudiando, la dueña de casa ahí en su hogar contenta y tranquila y pensando en qué irá a hacer de almuerzo y tantas otras cosas. Otros están en oración, orando al Señor. Otros estarán leyendo la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios a través de ese mensaje bíblico. Y cuántos otros, los pastores también asesorando, orientando a muchos de sus miembros, a gente que necesita. Otros estarán en el hospital como los capellanes, estarán en cárceles, estarán en reuniones en las cuales dará a conocer a Cristo como la única esperanza para nuestra vida. Una sociedad malvada, terrible en estos tiempos, que quizás no la habíamos visto en otros años, en otras épocas, y es verdad que... Pero sabemos que los que estamos en la mano de Dios, Él nos sostendrá, Él nos defenderá, Él estará junto a nosotros. Y recordaba a un hombre tosco, agresivo, impetuoso, trabajador, que cuando escuchó esta tremenda y maravillosa invitación de parte de Jesús, Él no titubeó. Le dijo él, heme aquí, voy contigo. Si bien es cierto, bíblicamente, textualmente no sale en la Biblia, pero es lo que siento decirle a cada uno de ustedes. Y ese famoso hombre, hasta el día de hoy lo recordamos a través de la Escritura, fue Pedro, que estando ahí en su labor, en su trabajo, en la cual era pescador, y por tanto estaba trabajando, pero pasa Jesús y lo invita. Wow. Pensando en ese momento, es tremendo, no titubeó ni siquiera un instante a decirle, no, sabe, es que estoy
aquí trabajando, estoy en la pesca, y este es mi salario, y desde aquí yo de mi trabajo llevo el dinero, el pan a mi familia. Es increíble, no titubeó. Nosotros a veces titubeamos tanto en trabajarle al Señor. Siempre tenemos excusas, pero Él no tuvo ninguna. Le siguió, simplemente. Y yo pienso, wow, Él era casado, quizás tenía varios hijos. Lo que sí la Biblia nos relata de que era casado, porque no sé si usted bien recuerda el versículo en donde le pide a Jesús que vaya a sanar a su suegra. Por tanto, se deduce que era casado. Y por tanto, imagínense, ni siquiera titubeó que en pensar, ¿qué voy a hacer si no trabajo? ¿Qué alimento le voy a llevar? ¿Cómo voy a seguir mi empresa de pescador? Dejó todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Usted estará dispuesta o dispuesto a dejarlo todo por Jesucristo? En estos tiempos, ¡wow! Que es complicado, es difícil tomar esa decisión. Pero tenemos que tomarla. Porque el ejemplo y el reflejo de Pedro, a pesar como era tosco, agresivo, quizás soberbio, bueno, con tantas cosas negativas como tú y yo, que aún tenemos, él se decidió a seguir a Jesucristo. Quizás yo empiezo a reflexionar y pienso que le llegó tan hondo a su espíritu que se comunicó de una forma pero tremenda, tan rápida a su espíritu. Y su espíritu le llegó a su mente que era lo mejor que le podía pasar. Y es por eso que tomó la decisión de dejarlo todo y seguirle. No hay detalles en donde se puede revelar en cómo quedó su familia, cómo quedó su empresa. Es verdad que sigo cada día reflexionando en esa toma de decisiones que hizo Pedro. Que me hubiese encantado hacerla. Pero lo más relevante, estudiando y analizando la vida de Pedro, siguiendo a Jesús, fue cambiando de a poco. Porque la altanería, la gallardía, puede decir otro, llegó a extremo que cuando fueron a detener a Jesucristo, si bien recuerda, él tomó la espada de un soldado y le lanza, no le lanza la espada, le da con la espada y le corta una oreja. Ahora, la espada, sinceramente, conociendo y analizando, ¿verdad?, la personalidad, la actitud de Pedro en defender a Cristo, no iba a la oreja, iba, mire, sin pensarlo, una gran mayoría va a deducir que iba directamente al cuello, a la cabeza. O sea, él iba a cortarle esa cabeza a ese soldado por defender a Cristo. Pero Cristo lo detuvo y le dijo, no, Pedro, si esto no es con espada. Pero ¿cómo si te vienen a detener? Claro, él estaba en un proceso. Ahora, me quiero detener. ¿En qué proceso estamos pasando nosotros? Tú, yo, ¿en qué proceso? ¿Estamos en el proceso de aprendizaje de la relación que tenemos con Cristo? ¿Estamos en el aprendizaje que nos depara la palabra del Señor? ¿Todavía tenemos actitudes en nuestra vida que nos hacen pecar, que nos hacen desviarnos del camino del Señor? Y ahí, cuando nosotros analizamos que no estamos como un verdadero hombre de Dios, porque, mire, queremos hacer todas las cosas súper rápido. Bueno, estamos en la época de la rapidez, todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya, no lo queremos para después, inmediatamente. Entonces, también queremos, como nos llama el Señor,
entrar a la iglesia y ya a los pocos meses queremos estar predicando sin haber estudiado analíticamente o sistemáticamente la palabra, como nos llama primero a ser discípulos. Queremos ser pastor, director musical, queremos ser evangelista. Es increíble con la rapidez y la velocidad en la cual queremos puestos de autoridad. Y no teniendo ni siquiera la dependencia y la persistencia en la oración y el conocimiento bíblico de lo que nos depara Dios. Todos queremos ser como en Chile conocemos, todos queremos ser jefe, pero ninguno trabajador. Y también me he dado cuenta, por los años que he llevado de ministerio, que todos queremos ser líderes, todos queremos estar en la cúspide, pero no somos discípulos. Nos saltamos el proceso del discipulado. Y por tanto, por eso vemos tantos líderes, hombres y mujeres, equivocados y no saben qué hacer cuando ya el Señor empieza a bendecir el ministerio y no saben administrar. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento adecuado del discipulado. Y es verdad que nos pasa la cuenta cuando no tenemos los pasos adecuados y llegamos a la cúspide y no sabemos qué hacer. Y los que saben y creen hacer, se equivocan. Porque son las emociones, son las experiencias que nos llevan a dictar órdenes que no vienen de la palabra, no vienen de la comunión y de la relación que tenemos con Cristo, ni siquiera de las experiencias. Entonces, en verdad que Pedro creía que todo era a la fuerza, que todo era como él creía que se iba a desarrollar el proceso de Jesucristo. Dios tenía un plan por medio de Jesús. Él no venía con armas, Él venía con amor. La mejor arma que se puede tener. Pero no lo comprendió Pablo. Y muchas veces no lo comprendemos nosotros, que Dios es amor. Y que tenemos que construir a través del amor, a través del conocimiento de la palabra, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Estar persistentemente en el conocimiento de la palabra y el aprendizaje. Dios nos habla que las escrituras son importantes, no tan solo para enseñarnos, sino que también para instruir, para educar, para razonar. Y a veces no razonamos, tomamos decisiones muy rápidamente. ¿Por qué? Porque no nos instruimos a través de la palabra, que primero tenemos que absorber el mensaje, llevarlo a nuestra mente, analizarlo desde la perspectiva bíblica. Posteriormente, quizás también lo puede hacer desde la perspectiva de las experiencias personales. Y después saca una conclusión que le servirá a una o a muchas personas. Pero muchas veces vemos, inclusive en nuestras propias iglesias, que se improvisa. Se mira, se piensa y se habla. Y esas son las cosas que no tan solo nos hacen tropezar, nos hacen caer. Y a veces titubeamos. Porque Pedro también titubeó, porque le dice, pero ¿cómo no te vas a defender si en el fondo te van a llevar detenido? Y quizás después de tomarte detenido te van a matar. Entonces hay que hacer alguna defensa. Y él creyó, desde su conducta emocional, de su costumbre como judío, que siempre esperaba, ¿no es verdad?, al Mesías, pero a un rey con espada, con fuerza, que ganara de lucha y que los llevara a la victoria, como había acontecido en el pasado, que era a través de guerra, eran posesiones de terreno, inclusive de vidas de otras personas. Pero no. Jesús venía con otra disposición, con un arma que hasta el día de hoy es un arma de doble filo, muchas veces interpretamos. Es como la espada, la palabra, que es el amor.
Wow. Ver a una persona que te enseña, te lidera con amor. Wow. Voy a usar una palabra muy común. Uno se deshace ante una persona de esas características, que te explica todas las cosas con amor. Y no son muchas, son muy pocas. Porque para eso tiene que estar en una entrega permanente con Dios, a una relación permanente con el Señor. Bueno, y siguiendo con Pedro. Pedro realmente tenía la misión de poder llegar a ser un hombre de Dios. Bueno, y a propósito, para no terminar, sino que vamos a dejar hasta aquí el tema de Pedro, y para que usted en casa lo pueda, o donde quiera que esté, meditar, leerlo, vaya al libro de Mateo, capítulo 4, verso 18, ahí va a conocer cuando Jesús llama a Pedro y también a su hermano Andrés para transformarlos en pescadores de hombres. Y vamos a irnos al sur, sí, bien al sur de Chile, porque ahí se encuentra nuestro pastor José Olave, con quien vamos a conversar. Él nos va a dar su testimonio, a dar a conocer su testimonio, historias y cosas que de acuerdo al tiempo vamos a ir desarrollando. Me parece que ya está ahí en pantalla. ¿Cómo está, Pastor José? Bienvenido. ¿Cómo está usted, doctor querido? Muchas gracias. Bendiciones desde el sur de Chile, como usted dice, desde acá de la Araucanía, en la capital regional, en la ciudad de Temuco. Acá estamos participando y compartiendo con usted en estos momentos. Qué maravilloso. Gracias, Pastor, por concedernos este espacio y compartir tantas cosas tan bonitas, maravillosas, y el testimonio fiel en lo cual Dios nos ha llevado a ser parte de esta iglesia de Cristo. Usted cuéntenos, por ahí he sabido que estuvo en Linares ahí trabajando, administrando y bueno, y ahora, como usted bien dice, está en la ciudad maravillosa de Temuco. Sí, bueno, hace ya un poquito más de una década que estamos en esta ciudad, en Temuco. Corrijo un poquito, fue en Los Ángeles, mi querido pastor, Ah, donde correcto. estuve 8 años, 8 años ahí. Comencé el ministerio pastoral yo en la ciudad de Los Ángeles en el año 2000. Eh, ya de esto han pasado 23 años y ha sido un tiempo maravilloso. Pareciera ser que fue ayer el año 2000 y hemos hecho para Dios lo mejor que hemos podido dentro de todas nuestras posibilidades. Usted sabe que los pastores muchas veces tenemos posibilidades limitadas en algunas áreas, pero dentro de todo Dios ha manifestado y eso es lo importante, que Dios ha mostrado su gloria a través de nosotros. Así es. Bueno, ¿y qué está desarrollando, qué trabajo ministerial está desarrollando ahora en Temuco, Pastor? Mire, hoy día estamos pastoreando en Temuco ya, como le decía, hace cerca de 10 años y hemos realizado distintas labores. Hemos tenido casas de acogida para chicos con problemas de droga y alcohol, hemos tenido casas de acogida para delincuentes adolescentes, hemos trabajado con comedores abiertos para gente en situación de calle, hemos sido partícipes también del ministerio por un corto periodo de entrega de Biblia desde la ciudad de Mulchen hasta Chiloé, la Biblia del evangelista Jimmy Swaggart. Hemos estado trabajando ya durante 2 años consecutivos en lo que es la preparación de la Marcha por Jesús en Temuco. Y así la verdad que nosotros como ministerio, mi querido pastor, tenemos muy poca congregación porque no muchas personas nos pueden seguir el training que tenemos nosotros. Nosotros somos hiperactivos o demasiado activos, por decirlo de alguna manera, porque hemos considerado que esta es la única empresa, la empresa Divina es la única empresa donde hay trabajo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Así es, pues usted ha dado en el clavo, el mejor trabajo que podemos desarrollar en esta vida, a pesar de los Correcto. problemas y dificultades, como nos señala la palabra pruebas, pero después viene la bendición
y reflexionamos sobre esas pruebas y wow, que nos hacen bien. Bueno, y usted, a medida que nos está conversando sobre sus actividades, es bien interdenominacional, o sea, trabaja en la iglesia de Cristo, en realidad. Y cuéntenos ahí en Temuco, cómo anda la iglesia en general. Mire, usted ha usado una palabra que me gusta mucho, interdenominacional. Yo creo que el Señor a mí me preparó en mi juventud. Yo recibí de parte de un misionero de Estados Unidos a los 14 años, entrando para 15, la profecía de que yo iba a pastorear. Uno cuando es joven, cuando es lolo, como que no pesca mucho, como que no anda mucho en la frecuencia de los adultos. Entonces, yo pasé a ungirme por una enfermedad que tenía, que yo caminaba 5 cuadras y comenzaba a darme un dolor acá en la ingle y chuta, y era muy complicado para mí caminar a esa edad. Entonces, el evangelista en una de las iglesias que yo estuve en mi juventud hace el llamado, yo paso, voy a hacer cortito este recuerdo, paso y de todos los enfermos él me saca a un lado y me dice tú para el final, así en ese inglés español medio chancado. Oro por todo y de ahí se sienta al lado, me dice tú, yo tengo palabras para ti, tú vas a ser un gran pastor, un gran hijo de Dios, un gran líder y te va a llevar a lugares que tú nunca imaginaste. Cuento corto, querido pastor, oró por mi rodilla y ahí el Señor le revela que yo tenía mi pierna derecha más corta que la izquierda y sentí como cuando uno se tira los dedos y le suenan los deditos, así sentí mi pierna y nunca más en mi vida he volvido a sentir ese dolor. Este es el testimonio de que Dios hoy te ha hablado, me dice. Y ahí comencé a creer yo, mi querido pastor. Y de verdad, yo creo que el Señor me preparó siempre porque yo siempre tuve trabajos que me movieron de ciudad. Yo fui auxiliar de buses, conocí desde Arica a Punta Arenas mi país. Y en cada ciudad que yo llegaba, iba a la primera iglesia que yo encontraba. Entonces eso me permitió ya de joven conocer distintas formas de Denominaciones. culto, distintas denominaciones, distintas formas de adorar, de cantar, Amén. de servir. Y, y eso impactó mi vida. Entonces, cuando yo el año 2000 tomo el ministerio, lo primero que se me viene a la mente es la visión del reino. Yo no voy a encapsularme en 4 paredes, en un formato de cristianismo, porque creo que el cristianismo hay que hacerlo con los ojos abiertos y la mente cerrada. Ese es mi concepto. Entonces, he sido interdenominacional. El Ministerio Evangelístico Anastasis es un ministerio de apoyo. Yo voy donde se requiere con mi gente, la poca que tengo, yo voy donde se requiere mi presencia y mi cooperación. Así no sea barriendo un estadio para hacer un evento o predicando en otro para hacer evangelismo. Yo no discrimino un trabajo de otro. A mí Dios me llamó a servir. ¿Dónde? Él lo dirá. Y si Amén. tengo que ordenar banca, la ordeno. Si tengo que barrer, barro. Si tengo que predicar, predico. Si tengo que hacer consejería, la hago, etc. Así que para mí, como digo yo, y es el eslogan hoy día de nuestro ministerio, servir a Dios es nuestra pasión. Qué bien. Donde Bueno, Él, así tiene que tener uno la disposición ante el ministerio. Bueno, le recuerdo a los televidentes que estamos en el programa Día a Día y estamos conversando con el pastor José Olave de la ciudad de Temuco, que trabaja para la Iglesia de Cristo. Así podríamos, ¿no, verdad?, comentar que el trabajo que usted está desarrollando. Cuéntanos también, está en capellanía, porque como está trabajando para la Iglesia de Cristo, es un abanico de oportunidades que Dios nos da. Cuéntenos sobre eso de capellanía. no podía ser menos. Eh, Estoy, gracias a Dios, participando con mi obispo Daniel Romo en lo que es la capellanía, ¿cierto? Comisión de Capellanía Internacional. Eh, Ahí estamos trabajando con ellos. Yo soy el director regional acá en la Araucanía de Capellanía y,
y ya estamos viendo, siempre estamos vinculando algún trabajo social con lo que es la parte de capellanía. Hay mucho que hacer. Usted me decía, ¿cómo está la iglesia? Mucha gente me dice, oiga, pero ¿dónde está su iglesia? Yo trabajo con mi obispo en su iglesia y tengo mis días de culto. Para mí, gente que no son cultos, son estudios bíblicos. Porque para mí ellos estudian ahí y salen a practicar afuera. Entonces, lo que es capellanía lo hemos llevado mucho hoy día a la práctica afuera y es un tema maravilloso, sin duda alguna, que identificarme como capellán en los sectores donde se requiere, en los lugares donde se requiere, para mí es un honor porque es un trabajo especial. En la capellanía nosotros vamos, los pastores, cuando uno es pastor, la gente viene a la inversa, pero Así como es. capellán nosotros debemos ir. Y eso me encanta porque, como le digo, ese es nuestro ministerio, servir. Y Exacto. como capellán servimos muy bien. Bueno, usted lo ha dicho, estuvimos en el último evento de carácter internacional en los Panamericanos. Ahí estuvimos una cantidad de capellanes sirviendo al Señor y como usted bien decía, Pastor José, nosotros fuimos a los deportistas, a los cuerpos técnicos, a apoyarles espiritualmente. Cuéntenos de su vida. ¿Es casado? Bueno, ¿Cuántos hijos tiene? yo soy casado, tengo 5 hijos y un sobrino. Digo un sobrino porque vive con nosotros. Un Amén. sobrino, soy casado, mi esposa trabaja, yo me dedico a todo lo que es un trabajo secular porque usted entenderá que cuando uno va, lejos de pedir, da. Amén. Entonces, tengo un trabajo secular que es todo lo que es publicidad y demarcación vial. A eso me dedico cuando me sobra tiempo, porque la mayoría de mi tiempo siempre lo tengo ocupado en el ministerio. Soy director del directorio del Consejo de Pastores de Temuco, soy director de una de las confraternidades de iglesias de Temuco, soy presidente de la pequeña misión a la que pertenezco. O sea, realmente nunca nos falta qué hacer. Y tengo la bendición de tener una esposa bastante competitiva en ese aspecto porque donde yo le diga vamos, ella va. Qué bien. Deja de trabajar muchas veces para precisamente acompañarme a mí. Ella tiene su trabajo en una institución del Estado, eh, pero siempre estamos yendo, ¿ya? Siempre estamos tapados de actividades, de reuniones y, y bueno, eso en relación a nosotros, mis hijos, tengo ya una hija profesional que vive con nosotros, que no les cuesta mucho desprenderse, nosotros somos muy de piel. Ella es contador auditor, luego tengo mi hijo que es mi socio, que es empresario juntamente conmigo, después tengo una hija que está estudiando masoterapia, que está a punto de titularse, otra que está también a punto de titularse porque se llevan por un año en lo que es sistemas computacionales, y la otra está saliendo de cuarto año medio, mi sobrino trabaja ya hace 4 años en una empresa, y todos vivimos prácticamente juntos, así que somos Oh, qué bien. una familia feliz, gracias a Dios. Tengo una nieta maravillosa que es la que me roba el corazón, que sube, baja, y, y, y una nuera mucho más, muy maravillosa también. Ella, yo no le digo nuera, yo le digo era, solo la parte final, porque era lo que mi hijo necesitaba. Aleluya, qué bueno. Me encantó ese detalle. Bueno, ¿qué más importante que la familia que Dios nos da? Así Es la primera iglesia en la cual nosotros es la primera empezamos a iglesia. desarrollar no tan solo las expresiones bíblicas, sino que también nuestra propia conducta. Y vamos aprendiendo en el camino. Sí, Es importante. Yo, bueno, hasta el día de hoy me dice, pero que tantos años, obispo, pastor, me dice, lleva y todavía tiene mentores. ¡Wow! Necesitaría más mentores para aprender cada día más de su palabra, ser mejor esposo, padre, abuelo, empresario, bueno, y tantas otras cosas que Dios me ha concedido poder desarrollar en esta vida. Siempre andamos buscando la perfección. Y yo al principio de este programa hablaba de la vida de Pedro. Cuando uno empieza a leer la vida de Pedro se da cuenta de decir, wow, pero este hombre andaba y caminaba con Cristo, con tanta falencia,
con tanto, digamos, cosas que ni siquiera cambiaba. Bueno, si bien es cierto, nosotros caminamos por fe en Cristo, wow, no hace falta constantemente esa dependencia de Dios para no equivocarnos. Yo siempre digo, mi querido pastor, que nosotros buscamos algo que nunca vamos a alcanzar ante los ojos de Dios, que es la perfección. Para Él siempre nosotros en nuestra condición humana vamos a ser imperfectos ante los ojos de Dios. Amén. Pero lo maravilloso es que cuando Él dijo sígueme, nosotros lo seguimos. Y eso es lo importante, y eso fue lo que hizo Pedro, Andrés y en general los apóstoles. Y si hacemos un análisis, Jesús nos repitió 2 veces la misma palabra. Él no dijo sígueme. Y ya, pues sígueme. No. Él dijo sígueme. Y los que entendieron el mensaje, los que entendieron el contexto de esa palabra, lo siguieron. Y si hacemos así como un pequeño dato histórico, usted sabe que yo entiendo que en Israel, para ser un rabino, un niño a los 12 años ya tiene que saberse la Torá de memoria. Amén, así es. Y luego, ¿cierto? Luego, para seguir el proceso para llegar a ser rabino, ese niño tiene que atarle la sandalia, el calzado a un rabino. Y cuando él lo ata, él le dice, sígueme. Y ese es el proceso de enseñanza que él tiene para llegar a ser rabino, porque él decide si sigue a ese rabino o no lo sigue. Amén. Sí, es el Entonces, discipulado que tenemos que hacer. correcto. Entonces el punto es, Pedro y los demás apóstoles decidieron seguir a Cristo y servirle. Nosotros, usted, yo, él, nosotros, vosotros, ellos, como yo digo cuando estoy predicando, los que entendimos la palabra, el concepto de la palabra sígueme, el significado, hemos seguido a Cristo y lo seguimos con un corazón abierto y una mente cerrada, porque hay muchas cosas que nosotros nunca vamos a entender, pero si lo hacemos con el corazón, lo vamos a hacer en paz para Dios. Amén. Bueno, yo lo decía en el contexto de un tema que estaba leyendo sobre la salud mental, pero lo llevé al campo del cristianismo. Es increíble la cantidad de miembros de la iglesia, por lo menos en Chile, con una salud mental y espiritual tremendamente destrozada, simplemente porque no se le enseña a ser discípulo. No se está en perfecta y adecuada orientación desde la cabeza hacia la gente. Solamente va los domingos o 2 veces por semana y claro, como pastor expresamos el mejor mensaje, pero un mensaje que más evangelístico que de enseñanza, que de doctrina, de un discipulado que necesita nuestra formativo. Y mira, bajo esa mirada, yo decía, wow. A veces predicamos de ser perfectos, como usted bien decía, no, debemos primero aprender a través de las pruebas y dificultades, buscar, ¿no, verdad?, de ser cada día mejores. Dios nos demanda eso, pero sin la ayuda de alguien que sepa lo que Dios quiere hablar en estos tiempos, claro, va a ser imposible. Por eso que porque como usted bien señaló, y fue algo muy, muy importante que dijo respecto a los capellanes, que los capellanes no esperaban que viniesen la gente que está enferma, que está con problemas y dificultades, sino que el siervo de Dios va a ellos. Qué importante que también el siervo de Dios que tenga una iglesia pequeña, mediana y grande, también tiene que ir a ellos, a consolarlos. Sí, fíjese que eso es muy importante, y de ahí viene el hecho, por ejemplo, de que yo tenga una congregación pequeña y mis cultos, mis reuniones son totalmente distintas de las demás. Yo pongo sillas redondas en la iglesia, hago una media luna, yo me siento en una mesita y lo que yo hago es estudio, yo formo, le enseño a la gente.
Por ahí saldrá una alabanza que sale en el momento, ya ponete en el teclado, cantemos una Amén. alabanza, y tenemos ganas de cantar, cantamos. Pero la oración y la formación es lo nuestro. ¿Y sabe por qué? Porque hoy día cuesta mucho hacer discípulos porque hay más discípulos de las redes sociales que de Cristo. Hoy día usted habla con un hermano y el hermano lo sabe todo. ¿Pero y quién te enseñó eso? No, TikTok, Facebook. Y lo tapan a usted, aunque sea con incoherencias, pero para ellos es conocimiento puro y pleno. Y ese es ahí el motivo del por qué hoy día los pastores nos cuesta tanto formar líderes, Claro. que Pero se hay sujeten por lo estrategia. menos. Sí, pero hay Sí, estrategia. Por el hecho sí, de sí, por que supuesto. TikTok, bueno, todas las redes sociales, no vamos a decir en ninguna aplicación. En realidad, que, a ver, ¿y cuál es la experiencia que te llevó a pensar sobre lo que te estaban predicando o enseñando? Porque detrás de lo que se predica o alguna historia, un testimonio, hay experiencias. ¿Y cuál es la Claro que experiencia que sí. tú has pasado? No es de simplemente eso. Las experiencias. Imagínense lo que estábamos conversando. Todo el proceso. Cristo no formó una iglesia. Todos sus discípulos se rodeaba como usted señalaba y les enseñaba. Entonces, ¿qué es Claro. lo que yo hago? Yo tampoco me gusta, claro, predico si es masiva en nuestra iglesia, por supuesto, pero también llamo a aquella gente que creo que Dios coloca en mi corazón para que vaya experimentando, ¿no verdad?, la palabra del Señor y cuál va a ser su ministerio, porque Dios lo llama para un ministerio adecuado. Pero ¿cuál es su ministerio? Y mi responsabilidad es orientarlo. Y yo creé el sistema del doctor. Porque muchas veces me dicen, no, usted haga los estudios bíblicos, un pastor de nuestras misiones. No, sí, pero no lo hago sistemáticamente. Yo no quiero que Claro. aprendan desde el Génesis al Apocalipsis. Yo primero quiero ver la necesidad de mi paciente, como un psicólogo. Él me cuenta qué es lo que aprendió hasta el día de hoy y qué le gustaría aprender, o qué es lo que no sabe. Desde esa perspectiva, yo hago un análisis y le enseño a cada uno de nuestros hermanos, líderes, pastores, etc. Porque no puedo desde mi experiencia. Mi experiencia no es la misma experiencia que tiene la hermana, el hermano, el joven, el adulto mayor, el niño. No, no. Tengo que mirar primero el corazón de las Claro. experiencias de vida, la necesidad de ellos, para poder darle el remedio. ¿No es verdad? Eh, El eh, doctor no le va a decir, eh, mire, este es el remedio que le va a dar para el corazón. No, pues si yo vine porque me duele el estómago. así mismo Pastor. es porque, como le digo, usted en ese aspecto es bastante similar a lo que yo hago y fíjese que hace mucho bien a la gente, a la congregación. Debemos recordar que lo que Dios ve en nosotros como líderes, como pastores, es algo distinto a lo que ve en ellos. No que seamos distintos, sino que ve algo distinto en nosotros, ve mayores fortalezas, mejor manera de aplicar las enseñanzas, mejor manera de enseñar. Entonces, como usted bien dice, debemos mirar con esa perspectiva de que quien está ahí sentado en la silla recibiendo o entregando un testimonio para que nosotros luego podamos educar, enseñar, instruir, exhortar, ¿cierto? Eh, no tiene las fortalezas que tenemos nosotros. Si nosotros aplicamos un FODA en cada uno de nuestros pacientes, como usted dice, todos son distintos y seguramente todos van a tener, a lo mejor pueden tener lo mismo que nosotros, pero en un grado inferior en términos de cantidad. Amén. Y Así eso a es. nosotros nos pone como decía una hermana en el estudio que yo los hago los días miércoles, me decía, pastor, pero usted parece que es de fierro, usted nada lo impacta, nada lo... No, si me impacta, le digo yo. Lo que pasa es que yo con la madurez que tengo, que es un poco más superior a la tuya, yo manejo esas situaciones de otra manera. Entonces ustedes tienen que llegar a aprender eso. Y así lo vamos avanzando. Y se Sí. transforma en algo muy, muy interesante. Sí, es importante el asesoramiento
de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, es tan importante porque, como usted bien decía, cuando Dios me concedió viajar a Israel, visitábamos una sinagoga y veíamos pequeños ahí y leyendo la Torá, y no tan solo la Torá, sino que otros libros, y nosotros le preguntábamos al rabino, ¿y tiene que aprenderlo de memoria? Sí, sí, todos estos libros tiene que aprenderlo de memoria, todos. Y sí, pero ¿cómo un niño de 12 años? O sea, porque un niño de 12 años en una iglesia cristiana, especialmente en Chile, vaya a encontrar a alguien que se sepa de memoria la Biblia. Ni nosotros, ni yo no me la sé. Ni siquiera un libro me lo sé de memoria. Entonces, en verdad que la sabiduría, cuando uno la quiere disponer al alero de las cosas de Dios, resulta. Así es. Por eso que... Así es, sin duda alguna. Nosotros, los latinos en general, somos muy malos para la lectura. Somos personas que nos gusta leer mucho, leyendo poco. Y hoy día creo que las redes sociales nos han permitido un poco eso. A veces nos resumen un capítulo entero de la Biblia en una frase. Y leemos esa frase y creemos que ya le sacamos la radiografía al capítulo entero. Pero si a mí me Correcto, mandan a leer un capítulo entero, me aburre. correcto. Eso es lo que hoy día... Entonces nos Sí, cuesta, es ¿no? que vamos a la simplicidad que en realidad nos vuelve neófitos, más que Claro que sabios. sí. Más que sabios. Sí. Por eso que, bueno, Pastor Olave, recordamos a nuestros televidentes que estamos conversando sobre este tema interesante y puede ser relevante para ustedes. Por eso comuníquense con nosotros. Hay un número telefónico, también WhatsApp, para que a través de nuestro canal, el 15.1 Televisión, le podamos responder a ciertas inquietudes que usted necesita para su vida. Estamos nuevamente, repito, con el pastor José Olave, directamente desde la ciudad de Temuco, en lo cual estamos conversando con vivencias de ministerio, de desarrollo, de trabajo. ¿Que estamos en proceso constante de aprendizaje? Sí, es verdad. Por eso que hemos recibido con agrado, ¿verdad?, las experiencias y los testimonios de nuestro pastor, cómo ha ido desarrollando su ministerio por la gracia y bendición de Dios, hasta el día en el Amén. cual nos convoca a esta conversación, pastor. Así es. Es agradable, mi querido pastor, poder compartir estas vivencias porque a lo mejor, como yo digo, alguien necesita escucharla. Alguien está frustrado y necesita darse cuenta de que no siempre una línea es la que te va a llevar a cumplir el propósito de Dios, sino que hay que abrir la mente porque a veces Dios nos quiere en otra línea, sin que esto signifique que me tengo que ir de donde estoy, sino que Dios quiere cumplir el propósito en nosotros de otra manera, no sé cómo decirlo. A lo mejor nosotros pensamos, y voy a ir al caso de misiones. Yo estuve muchos años frustrado porque yo quería ser misionero. Hice el entrenamiento en la base de Jucum en Punta Arenas. 6 meses internado, más 6 meses en mi propia iglesia, la corporación, un año. Y yo me preparé para ir a Uganda. Y fíjese usted que porque no conseguí patrocinio económico, no pude irme. Y me frustré durante muchos años, muchos años. Yo quería ser misionero. Y vi que hermanos en Cristo de ahí de la misma iglesia, dos se fueron a España, uno se fue al barco Logo a servir de marinero, otros se fueron a la isla de Chiloé, pero yo quería irme a Uganda. Y fíjese que cuando yo llegué acá a Temuco, esto fue, yo le hablo del año 92, llego acá a Temuco el año 2013, y el Señor me dice, te quiero como misionero. No, Señor, ¿a dónde voy a salir ahora si no tengo plata? Tengo familia, ¿cómo me lo llevo a todo el extranjero? No, me dice, te quiero haciendo misiones en la ciudad. ¿En la Aleluya. ciudad? Sí, aquí en la ciudad, me dice. ¿Pero cómo eso? Mira, me dice, afuera hay gente que me necesita. Misiones no siempre es salir Amén. lejos. A veces tú haces misiones con el vecino. Y fíjese que a través de un proyecto en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera,
porque como soy, como dijo usted, soy interdenominacional, donde se me convoca voy, me llaman por teléfono, me dicen, pastor, ¿sabe que necesitamos, si nos puede cooperar manejando un furgón en la noche para salir a hacer ronda para la gente en situación de calle? Que tenemos que entregarle ropa, frazada, alimento y si es necesario transportarlo a la hospedería. ¿Y cómo se llama el proyecto? Misiones en la ciudad, me dice. Aleluya. Ahí, Qué respuesta. ahí está, pues, dije yo. Amén. Y Bueno, me fui 3 meses y fue un trabajo maravilloso. Llorábamos en las noches viendo los testimonios. Muchos de los de la calle son gente que ha estado en los púlpitos predicando, cantando. eh, y era impactante ver y abrazarlos a ellos, tanto así que hasta los piojos se me pegaron, mi querido pastor, hablando, porque los abrazamos sin miedo a la aleluya. hediondez, sin miedo a las liendres, sin miedo a las pulgas. Los abrazábamos Con amor. porque sentíamos algo tan poderoso de ellos, que era el amor en práctica. Amén. Bueno, Hicimos eso. estamos conversando con el pastor José Olave desde la ciudad de Temuco. Y es verdad que si usted quiere ser misionero, recordaba las palabras de un pastor que decía, mire, la primera misión es poder hacerle entender a tu propia familia que Cristo murió por cada uno de nosotros. Si ya eso lo Sí, completaste, tienes que seguir haciendo misiones con tu barrio. Si en tu barrio ya te conoce como el misionero, sigue con tu comuna, sigue con tu ciudad, sigue con tu país. Si quieres hacer misiones afuera, primero tienes que empezar por tu familia y toda tu gente más cercana. Como lo hizo el pastor José Olave y lo pudo entender, ¿m? Que no esperamos ir a África o a Centroamérica, el Caribe, para poder cumplir lo que Dios nos demanda, entregar palabra de salvación. Así que, así es. ¿qué nos recomienda Pastor José Olave con respecto a estudiar capellanía? En breves palabras. En breves palabras, yo recomiendo que primero tengamos claro lo que significa servir y no ser servido. Si yo tengo la capacidad de servir, pero servir sin límite, sin tenerle miedo a la calle, sin tenerle miedo a los olores, sin tenerle miedo a las enfermedades, sin tenerle miedo a muchas cosas que hoy día como humanos muchas veces le tememos, si no le tenemos miedo a eso, creo que estamos dando el primer paso para ser capellán. Porque como capellán, como dije delante, nosotros tenemos que ir donde está el necesitado. Y el necesitado no siempre huele bien, no siempre está sano, no siempre está libre, no siempre... ¿Me entiende usted? Amén. A nosotros, a ustedes les tocó la bendición de servir en los Juegos Panamericanos y en los Panamericanos, pero eso es lindo. Pero la capellanía no siempre es linda mirada desde el punto de vista a quien hay que ir a servir. ¿En qué área Y se hoy día, desarrolla, pastor, de capellanía? servicio social en la calle, Ok, ok. Sí, porque hay un ¿ya? abanico Y de eso, capellanía también, o sea, de acuerdo a lo correcto. que el hombre o la mujer, el joven o el pastor, Dios decide en poder desarrollar una capellanía. Acá estamos reconocidos como los pastores de la calle junto a mi esposa. Qué bien. Y ahí nos ha tocado ser y hacer cosas, y hoy día lo hacemos en nombre de la capellanía para darle la importancia que merece, porque muchos se hacen capellanes por tener un título colgado atrás y una piolla colgando del pecho, nada Amén, más. amén, así Y es. hay que ser realista, hay que Bueno, ser Pastor realista. José, el tiempo apremia en televisión y por tanto su último segundo para que se despida de todos los televidentes que hasta aquí han estado ahí preocupados y también interesados en lo que hemos conversado. Sirvan a Dios con pasión, es todo lo que les puedo decir. Que el Señor les bendiga y sirvan a Dios con pasión, porque Dios no es deudor de nadie. Gracias, Pastor José. Será hasta una nueva oportunidad. Ha sido un Que gran el Señor los privilegio bendiga de conversar con usted. Dele saludo a su familia y a todos los en su hermanos nombre. que está ahí compartiendo esta capellanía y también especialmente que
el entregar la palabra del Señor. Así que, Amén. saludos. Bendiciones. Bueno, hemos llegado al fin. Viene un programa muy especial, tiempos de oración. Nuestros hermanos ya están listos. ¿Por qué? Porque la oración, siempre recuerde, y se lo digo, la oración es la herramienta más importante para cada uno de nosotros. Así que será hasta una nueva oportunidad. Y recuerde, aproveche este día de bendición, porque el programa Día a Día trae más programación para usted. Bendiciones.